Muy bien, para continuar vamos a crear nuestro primer programa de captura de datos. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto, un proyecto de Java. Le vamos a poner captura de datos. Ya en ejercicios anteriores aprendimos a hacer una serie de operaciones, pero todo con datos que nosotros escribíamos en duro. En duro es cuando usted le asigna valor a una variable directamente en el programa. Eso se llama programación en duro, porque cuando usted lo compile, esa asignación va a estar ahí y si usted deseara cambiar ese valor, entonces tendría que modificar el programa y volver a compilarlo, ¿verdad? Entonces por eso se le llama programación en duro. Ese tipo de programación es muy poco práctico, precisamente por el hecho de que ante cada modificación de un dato tendríamos nosotros que estar modificando el programa. Entonces, en este caso o en general, lo que se acostumbra es permitirle al usuario que él ingrese los datos y que el programa tenga básicamente solo lo que sería el proceso de los cálculos. Ahora, aquí vamos a ver algunos conceptos que hasta el momento no hemos visto. Por ejemplo, la importación de paquetes. Primeramente, ¿qué es un paquete? Bueno, un paquete es un conjunto de clases previamente desarrolladas. Pueden ser clases propiamente del Java, pueden ser clases de terceros que usted encuentra en el Internet y las descarga y quiere utilizarlas. Pueden ser clases que usted mismo ha desarrollado y quiere volver a utilizarlas para aprovechar la codificación que usted ya tiene. Todo ello se hace con el hecho de poder utilizar funcionalidades que ya están escritas y no tener que volver a escribirlas, ¿verdad? Sino que aprovechar. De hecho, la programación orientada a objetos, ese es su fundamento básico, ¿verdad? La reutilización de código. ¿Sí? Ya veremos más adelante cuando hablemos de específicamente programación orientada a objetos, cómo se aplica eso de la reutilización de código. Entonces, hasta el momento con lo que nosotros hemos visto, no hemos necesitado importar ningún paquete porque las operaciones que hemos hecho básicamente ha sido declaración de variables, eh, presentación de datos y eso ya está dentro del paquete estándar de Java que es java.lang. Entonces no es necesario que lo importemos porque ya automáticamente viene incluido. Pero cuando vamos a hacer alguna operación adicional, como es nuestro caso, que vamos a aprender a declarar a, a utilizar una clase que nos permita capturar datos, entonces esa clase es scanner. Entonces yo no puedo, por ejemplo, yo sí puedo definir una variable de tipo int eh, y no hay ningún problema porque esa declaración está incluida dentro o ese tipo de datos está incluido dentro del paquete estándar. Pero, por ejemplo, yo no puedo definir una variable de tipo scanner, digamos, pongámosle no sé, datos. Lo que me va a decir es que este tipo de datos no está contenido dentro del grupo de librerías, bueno, de paquetes que nosotros tenemos. Porque el único paquete que nosotros tenemos en este momento es, eh, es el JavaLang. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, antes de comenzar a definir la clase, utilizar el import. El import es similar a lo que nosotros hacemos en C++ cuando hacemos un include. Es básicamente decirle que en C++ es qué archivos de cabecera, qué archivos .h nosotros vamos a utilizar. En este caso es qué paquetes. El paquete que vamos a utilizar es Java útil. Yo podría perfectamente decir útil asterisco e incorporar todo el paquete a nuestro programa, a nuestra clase, a nuestro programa que estamos haciendo.
Pero eso se utiliza solo cuando yo voy a utilizar o voy a hacer uso de múltiples o de varios de los de las clases que hay en ese paquete, ¿verdad? Entonces, para estar evitándome ahorrar, incluirlas una por una, lo que se hace es incluir todo el paquete. Pero obviamente eso tiene una, así como tiene la ventaja de que no tengo que estar incluyéndolas una por uno, tiene la desventaja de que en ese paquete pueden haber múltiples clases que yo no necesite. Entonces, eso me va a volver más pesado mi programa. Entonces, lo ideal es que nosotros incluyamos específicamente la clase que nosotros queremos importar. Entonces, en este caso, la clase que a mí me interesa importar es la clase Scanner. ¿Ven? El momento en que yo importé, ya sea todo el paquete o la clase específica, el error dejó de presentarse. Y ahora la declaración de escáner datos ya ha sido una declaración válida. Entonces, vamos a instanciarlo de un solo, digamos, new scanner, y le tengo que decir a partir de dónde va a capturar los datos. En este caso le decimos que vamos a hacerlo a través de la consola. Entonces, scanner.in, solo in, no int, ¿verdad? Porque int es un tipo de datos, ¿no? Ya estoy listo, ya declaré mi objeto. Un objeto es un espacio en memoria basado en una clase específica, ¿verdad? Entonces, este objeto se va a crear en la memoria y va a tener todas las funcionalidades que esta clase tiene. Imaginemos que una clase es como una plantilla o un modelo y los objetos son elementos existentes en memoria creados a partir de esa plantilla que nosotros tenemos y que va a tener todas las funcionalidades que esa clase tiene declarados. ¿Ok? Entonces la clase Scanner me permite a través de la consola ingresar datos a través del objeto, a que en este caso le puse datos. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, lectura, leer, algo. Una una recomendación con respecto a las variables, aunque sí lo he estado haciendo, es que no le vamos a colocar nombres que no tengan ningún tipo de significado, ¿verdad? Porque con los programas pequeños que hemos estado haciendo, fácilmente nosotros identificamos. Pero imagínese usted ya en un programa que tiene varios cientos de líneas y usted se encuentra con variables llamadas A, B o C. Entonces, eh, entender qué hace cada variable, le va a tocar leer, interpretar el programa para poder saber cuál es la finalidad de esa variable. Entonces, una buena práctica de programación es colocarle un nombre que me diga a mí, bueno, si usted cree que leer es una variable que es más significativa, o consola, ¿sí? Sabiendo y teniendo clases teniendo claro que esa variable se refiere al objeto que nosotros acabamos de crear y no a un elemento específico, ¿verdad? Eh, no es que consola entonces se refiere específicamente a la consola de ingreso de datos, ¿verdad? Entonces, bien, la clase Scanner me permite leer datos de diferentes tipos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero leer un dato de tipo entero, entonces yo declaro un número. Y si yo quiero leer un dato, vamos a decirle al usuario system.out.print o print line, ¿verdad? Si utilizamos print, lo que va a ocurrir es que el cursor se va a quedar ahí a la par del mensaje que nosotros coloquemos para que el usuario lo digite, o si colocamos print line, se va a colocar en la línea de abajo para que el usuario lo digite. En este caso quiero que se quede ahí justo a la par. Entonces aquí ingrese un número. ¿Okay? Ese ya lo habíamos visto. Ahora lo nuevo, yo voy a decir que la variable número va a ser igual, o sea,
ya el valor que le vamos a asignar a la variable número ya no la vamos a especificar nosotros aquí en el programa, sino que le vamos a colocar para que el usuario pueda digitar ese número. Entonces, en este caso, voy a utilizar la variable que me lo va a permitir, o la variable que hace referencia al objeto. En este caso, la variable llama consola, punto. Y yo debo utilizar un next seguido del tipo de datos que quiero leer. En este caso, el tipo de datos que quiero leer es un inter, un int, entonces utilizo el método nextInt para que eh, eh, el programa sepa que lo que vamos a leer es un entero y obviamente me devuelva ese tipo de datos y yo pueda almacenarlo. Entonces, vamos a hacer vamos a escribir aquí system.out.print println, digamos. El cuadrado del número ingresado es... Y, bueno, aquí puede ser cualquier cálculo, ¿eh? Yo puedo decir que el cuadrado es número. No es necesario. Yo puedo utilizar power, como lo vimos ayer, pero yo también sé que el cuadrado de un número es el número multiplicado por sí mismo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que el cuadrado del número es ese número multiplicado por sí mismo. Ok, me falta un sí. Bueno, eso es lo importante. El editor aquí nos dice cuál es el problema, ¿verdad? Aquí me dice que me falta un paréntesis porque tengo el paréntesis que cierra la fórmula, porque recordemos que yo no coloco ese paréntesis. Lo que va a ocurrir es que esto me lo va a tratar como por ley de precedencias, la concatenación está antes que la suma. Entonces, lo primero que voy a intentar hacer es la concatenación de esta cadena con este número y eso después multiplicado por otro, lo cual probablemente me va a dar un error, porque yo no puedo multiplicar un número con una palabra, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ahí está. Entonces, comprobemos a ver si es cierto, si funciona. Lo compilamos. Bien, ahí ya me está diciendo, ¿verdad? Que ingrese un número. Yo voy a ingresar el número 10 y me dice que el cuadrado del número ingresado es 100. ¿Okay? Si nosotros lo volvemos a ejecutar, para ejecutar nuevamente eh, sin compilar, note que aquí ya no se compiló, solo se ejecutó, entonces yo presiono Shift F6. Entonces digamos que quiero ver el 5, así que el cuadrado del, del número 5 es el 25. Ahora, pero el tipo de datos que yo estoy leyendo puede variar. Puede ser que a mí ya no me interesa, por ejemplo, leer un entero. Obviamente el tipo de datos que vamos a leer va a depender del ejercicio, de la operación que nosotros vayamos a realizar. Sí, en este caso, digamos que ya no me interesa leer un entero, sino que me interesa leer un float. Si yo lo dejo de esta manera, vamos a ver qué pasa. Para que vayamos revisando qué efectos. Voy a compilarlo. Ahí me pide ingresar un número. ¿Ok? Y podemos pensar, no digo error, pero sí, aunque no hay un error sintáctico, vamos a ver que si hay un error lógico. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo 1.5? Ahí hay un error. ¿Por qué? Porque el 1.5 es un flotante y un flotante no cabe dentro de un entero, ¿verdad? Entonces, eh, sintácticamente probablemente perdón, el, el programa no detectó, o sea, yo estoy leyendo un entero y un entero sí cabe dentro de un flotante. Entonces, ahora, lo que está ocurriendo es que lo que yo ingresé realmente no es un entero,
sino que es un flotante. Entonces ahí ese valor ya no se pudo almacenar. Entonces ya aquí lo que está pasando ya no es un error sintáctico, sino que es un error lógico. Un error lógico es un error que se presenta cuando el programa funciona correctamente, perdón, compila correctamente, pero eh, no funciona porque le estamos pidiendo hacer algo que es imposible que haga. O sea, 1.5, por más que yo lo, o sea, no va a poder ser leído por un nextInt. ¿Qué tendría que ser aquí? Bueno, que el next que nosotros utilicemos, la función, el método, tiene que ser consistente con el tipo de datos. Entonces, si yo estoy leyendo, ahí sí, ¿verdad? No debería de darme problema. Vamos a probarlo. Okay. Ahí me dice que ingrese un número. Entonces ahora sí yo puedo ingresar 1.5. Y entonces ahora sí, ya el 1.5 que yo ingresé, sí puede ser contenido dentro de la variable número. Y pues ya hace la operación y me dice que el cuadrado de 1.5 es 2.25. ¿Ok? Y así, bueno, otra cosa, yo no pudiera leer, y creo que yo no pudiera leer, ahí hay un error, ¿no? Ahí me dice, aquí esto es un error sintáctico, ¿sí? Porque yo estoy tratando de leer un float dentro de un entero y eso no se puede, ¿verdad? Entonces, o sea, un número, una variable más grande sí puede contener a un número más pequeño. Por eso cuando yo definí float, número de tipo float y traté de leer un entero, si yo no hubiera cometido el error de poner 1.5, el programa hubiera funcionado. Veamos, no, veamos este tipo float, float, eh, y aquí tratemos de dejar como teníamos originalmente nextInt. Como ya nosotros vimos, el programa compila porque al ser número un tipo, una variable de tipo float, puede contener floats o o los tipos de datos que son más pequeños que float int, en este caso es un tipo más pequeño. Ahora, el problema mío fue cuando yo ingresé 1.5, que 1.5 ya no es un int, pero por ejemplo, si yo ingreso 6, ¿eh? Aunque 6 va a ir a parar a un número flotante, ¿eh? El programa lo pudo leer. El programa leyó el next int y me lo almacenó en un flotante, no hubo ningún problema. Lo que no se puede es al revés. Dentro de un flotante, dentro de un entero, tratar de leer un flotante, ¿verdad? Okay. Bien, y puede ser que yo también lo que quiera leer sea un double. Entonces, eh, si yo voy a leer un double, entonces el método que voy a utilizar es next double, ¿verdad? Para poder, eh, ya sabemos que entre double y float, aunque ambos son de tipo eh, eh, valores de punto flotante, la diferencia es la cantidad de decimales que yo puedo almacenar, la precisión que yo puedo almacenar, ¿verdad? Entonces, pero al final, 2.3. Noten ustedes que cuando nosotros utilizamos un float, la cantidad de decimales que se expresa es mucho más corta que cuando nosotros utilizamos un double, ¿verdad? Un double tiene más decimales. Bien, um, hagamos un ejemplo en donde capturemos los datos. ¿Va? Por ejemplo, queremos calcular la nota final de un alumno basado en la nota de sus tres parciales originales. Entonces, en este caso, yo puedo decir que necesito tres variables, una para cada una de las notas. Lo daríamos int nota 1, nota 2, nota 3 y un double para el promedio. ¿Sí? Entonces esto
Esto implica que como tengo 3 notas del alumno, pues necesito decirle al usuario que ingrese las 3 notas, ¿verdad? Ingrese la primera nota y esa primera nota se va a almacenar en la variable nota 1. Obviamente yo con un next double no puedo almacenar el valor en una variable que sea tipo int. Entonces next int. Okay. Luego necesito decirle system.out.println print, perdón, ingrese la segunda nota y nota 2 será igual a consola.nextInt y luego system.out.print ingrese la tercera nota. Nota 3 va a ser igual a consola.nextInt. ¿Sí? Ahora realizamos el cálculo. Nosotros sabemos que el promedio va a ser igual a nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido entre, como son 3 notas, pues dividido entre 3. Ahora ya nosotros, aquí bueno, aquí hay un error porque me estoy equivocando en el nombre de la variable. Disculpen que se me mueve el cursor al promedio. Ahora, nosotros hemos aprendido durante gran parte de nuestra vida que una fórmula expresada de esta manera produciría un error incorrecto. No nos va a tirar, y nuevamente ya este es un error lógico. Fíjense, los errores en programación se dividen en errores sintácticos y errores lógicos. Los errores sintácticos son los más fáciles porque el mismo editor me identifica que yo cometí un error. eh, Utilizando un tipo de dato que no está definido, utilizando un método o un objeto que no está definido, eh, equivocándome en el nombre de una variable. Si yo escribiera solo, por ejemplo, solo nota en lugar de nota 3, ya, inmediatamente me lanza un error. Eso es un error sintáctico. Yo estoy violentando una de las reglas que eh, rigen el lenguaje de programación, ¿verdad? Ahora, el otro tipo de errores ya es un error más eh, difícil de percibir. El compilador, de hecho, ni siquiera puede darse cuenta, ¿verdad? Y eso lo vamos a notar como un error en tiempo de ejecución. O sea, el programa compilará, pero cuando lo ejecutemos, va a ocurrir como ocurrió en ejercicios anteriores, que cuando ya lo estaba ejecutando y le decía que hiciera algo que no se puede hacer, eso va a generar una excepción. Ya más adelante vamos a hablar de lo que son excepciones, pero básicamente son esos errores en donde el, eh, el intérprete de Java se encuentra con operaciones que simple y sencillamente no se pueden ejecutar. O todavía esos son fáciles de identificar porque normalmente el mismo programa me marca la línea en la cual se está presentando el error en tiempo de ejecución. ¿Sí? Como vimos, ¿verdad? Estaba tratando de ingresar un flotante dentro de un método que es de tipo nextInt. Entonces eso no se puede. Y todavía está el tercer, bueno, otro tipo de errores lógicos
que es cuando yo no le estoy pidiendo al programa que haga algo que no se puede hacer, pero más sin embargo lo que le estoy pidiendo me da como resultado un dato erróneo. El programa no hace, o sea, el programa compila, funciona, pero la respuesta que me da no es la respuesta correcta. Entonces, esos son el tipo de errores más difíciles de encontrar porque yo tengo que ver algo está fallando en mi lógica, ¿sí? Y entonces yo tengo que ir analizando el programa hasta que encuentre cuál es el error, ¿verdad? Una fórmula mal aplicada, una condición mal aplicada. Entonces ya es lo que yo traté, lo que yo pensé, lo escribí de una forma que no era lo correcto. En este caso, si yo ejecutara el programa así, la respuesta no sería, vamos a comprobarlo, la respuesta que me va a dar no es lo correcto. Bueno, disculpen aquí que me adelanté, ¿verdad? Y me dice que hay un error porque todavía no he terminado de escribir el programa. Quise ejecutarlo sin haberlo terminado de escribir, ¿verdad? Entonces terminemos de escribirlo primero, dejando ese error lógico ahí. Y aquí vamos a poner el promedio del alumno es. Y vamos a decirle que aparte de esa constante, me escriba el valor que he calculado en la variable promedio. Entonces ahora sí, yo ya podría o debería de poder eh, ejecutar el programa, ya no hay ningún error sintáctico. Entonces el programa ahí ya me dice, ingrese la primera nota y voy a ingresar tres notas iguales para que el promedio que me dé sea exactamente igual, ¿verdad? Si yo saco 80 en el primer parcial, 80 en el segundo parcial y 80 en el tercero, la lógica me dice que si saqué tres veces 80, la nota final debería de ser 80. Entonces vamos a comprobarlo. A ver. 80 en la primera nota. Disculpen, por alguna razón se queda allá, ¿verdad? Ahí está. 80 en la primera nota, 80 en la segunda nota y 80 en la tercera nota. Y me dice que mi promedio es 186, ¿verdad? Y aquí es donde algunas personas dicen, hey, el programa está, está ejecutándose mal, ¿verdad? Y empiezan a veces a buscar donde no tienen que buscar. El programa está haciendo las cosas incorrectas porque yo le dije que las hiciera de forma incorrecta, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que por ley de precedencias, yo tengo dos, en una misma fórmula, yo tengo dos sumas. En la primera suma estoy sumando nota 1 más nota 2 y en la segunda suma estoy realizando o estoy pretendiendo que se realice la suma de la nota 3 al resultado de sumar nota 1 más nota 2 y luego desearía que se dividiera esa suma total, que se dividiera entre 3. Pero por precedencia, sí siguen ocurriendo dos sumas, pero por ley de precedencia lo que va a ocurrir es que eh, la división o cociente tiene un nivel de precedencia mayor que la suma. Entonces lo primero que va a hacer es dividir la nota 3 entre 3 y ese resultado se lo va a sumar a la suma o al resultado que produzca la suma de nota 1 más nota 2. Entonces, por eso es que me sale este error, este valor tan raro, ¿va? Porque 80 más 80 son 160 y 80 entre 3 me va a dar algo así como 20, 26 en teoría, ¿verdad? Porque si me dio 186 es que 80 entre 3 da 26. Y ese 26 se sumó a los 160 que dieron 80 más 80 y por eso me da 186. Entonces, si yo quiero darle precedencia a una operación con menor precedencia que otra, entonces para ello ya sabemos nosotros, nos apoyamos de los paréntesis. En este caso, yo le estoy diciendo, mire, aquí realmente hay dos operaciones. La primera es la suma de estos tres números o tres operaciones, ¿verdad? La primera es
la suma de nota 1 más nota 2, luego a ese resultado sumarle la nota 3 y el resultado de esas tres notas dividirlo entre 3. Esa es la manera correcta en que debería de expresarse la, la operación. Entonces vamos a ver ahora qué ocurre. Okay. Entonces vamos a ingresar el primero, 80. La segunda nota 80. Y si le ingreso una tercera nota, pues el resultado, el promedio debería de ser 80. Ahí está. Ah, pero no necesariamente tienen que ser los mismos tres datos, ¿verdad? Puede ser que en la primera nota yo saqué 85, en la segunda nota saqué 70 y en la tercera nota saqué 76. Entonces mi promedio en este caso es 77, ¿verdad? Si nosotros sumamos 85 más 70 son 155. 155 más, más 76 son 231, ¿verdad? 231 dividido entre 3, pues da como resultado 77. Y podemos podemos utilizar otro set de números. Yo puedo decir, no, bueno, es aquí 90, en la segunda es aquí 82, y en la tercera es aquí, no sé, 94. Entonces mi nota es 88 y podemos comprobarlo con la calculadora mejor para que el dato sea, no va a ser que yo me he equivocado y hasta va a quedar grabado aquí, ¿verdad? Que no sé ni sumar. Pero bueno, 90 más 82 más 94 y eso me da un total de 266 dividido entre 3 son 86.88.66, lo cual eh, se redondeó a 3. Ah, y la razón, aquí es importante. ¿Por qué se redondeó a 3? Perdón, ¿por qué se redondeó a 88 y no 88.66? Y aquí hay un detalle. ¿Qué habíamos hablado ayer? Un entero más un entero va a dar un entero. Y un entero. Entonces, estas tres números van a dar un entero y dividido entre un entero, entonces automáticamente, aunque la variable en donde se va a almacenar es una float, pero como primero el cálculo se realiza aquí, entonces me lo va a realizar como un entero. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que el resultado de eso no sea un entero? Bueno, le voy a decir 3.0. Entonces, al verse involucrado un double, 3 y 3.0 son exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero ya al involucrar este double aquí, la respuesta siempre va a ser un double. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si esto es cierto. Aquí, bueno, no me voy a adelantar, yo siempre me adelanto y empiezo. Entonces, vamos a esperar que termine. Vamos a darle aquí. Entonces, vamos a utilizar 90 para mi primero, eh, 84 y 94. Ahora sí, miren, en lugar si yo no hubiera utilizado el 3, aquí me hubiera dado 89. Porque esta operación, ¿sí? Como iba a tener 4 enteros operándose, el resultado iba a ser un entero. Entonces, para que él automáticamente me lo convierta, entonces lo que hago es que convierto una de esas, la constante, estas de acá, pues van a depender del usuario, ¿verdad? Entonces, si el usuario ingresa tres números enteros y yo tengo en la división un entero, pues el resultado. Ahora, si el usuario hubiera ingresado aquí, y probémoslo, y para que veamos que no solo esta es la única manera. Entonces, ingresemos un número flotante
volvemos a cambiar aquí un entero y al usuario ingresar un flotante en cualquiera de estos, o perdón, un double en cualquiera de estos, el resultado automáticamente se va a convertir en. Vamos a compilarlo. Voy a ejecutarlo una vez para ver que nuevamente que si ingresamos 3 enteros, me va a dar un resultado entero. Vamos a ver. 84, 90, 77. El resultado me va a dar 83. ¿Sí? Aunque esté expresado en forma de flotante, como los 3 números ingresados fueron enteros, pues el resultado estará entero. Ahora, ¿qué tiene que cambiar? Como la constante sigue siendo entera, pues, pero yo lo puedo cambiar diciendo 85.5. Un error mío aquí. Nuevamente. Bueno, aquí volvemos a. Aquí hay un error sintáctico, solo que. Bueno, no, un error lógico, pero que es fácilmente identificable. Aquí me equivoqué yo. Ah, no, las 3 notas sí son enteras, disculpe, no me equivoco. Me equivoqué a la hora de ejecutarlo. Entonces, yo tendría que, bueno, en el momento de que pudiera decir que una de las 3, como que las 3 notas son floats. Floats. Entonces, veamos qué efecto tiene. Creo que ahí inmediatamente con solo cambiar el tipo de datos, como ya uno de estos es float, ya no, aunque los valores ingresados sean enteros, veamos, 80, 85, 90. No, siguen siendo, mira, como los 3. Ya no, pero es que aquí sí la fórmula, el 80, vamos a ver, creo que ahí es por la fórmula que se ve, por los datos que estoy ingresando, si dan como resultado, si dan como resultado 85. No quiero, vamos a ver, vamos a comprobarlo. 80 más 85 más 90, 255, que el cursito tú, si da 85. Entonces vamos a comprobarlo antes de hacer una aseveración que no es correcta. Vamos a probarlo con 3 números que no den un entero en el resultado. Vamos a probarlo con 86, con 81 y con 77. Ahí sí, ¿eh? Ya con el simple hecho de que los tipos de datos sean de un tipo diferente al int, ya se calculó un promedio de tipo, bueno, como los 3 tipos de datos son de tipo flotante, ya, aunque yo los estoy leyendo con un int, pero están yendo a parar a una variable de tipo flotante, ¿verdad? Entonces, ya automáticamente, por ser considerados números flotantes, el resultado ya no va a ser un entero. Bien, nos vamos a quedar por ahí el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.